Domingo, Día del Señor. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios en este domingo del tiempo ordinario. Ya vamos en el domingo 24. Vamos avanzando en este recorrido por el ciclo litúrgico y le pedimos a Dios que nos conceda todas las gracias que más necesitamos en estos momentos. Les invito para que nos pongamos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu de Dios, que Él venga a morar en nuestro interior, a concedernos todas las gracias, dones que más necesitamos en este momento. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Con mucha alegría les anuncio la lectura del día de hoy. La primera es tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versos del 5 al 9. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 114. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvía en redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. La segunda lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versos 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, abrigaos y saciaros, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 35. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Tomando la palabra, Pedro le dijo: Tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, démosle gracias a Dios por el don maravilloso de su santa palabra. En el día de hoy el Señor nos trae grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. En la primera lectura, que es del Antiguo Testamento del profeta Isaías, va a hablar entonces de ese siervo doliente, de ese Mesías, de ese Salvador, y que va a tener que padecer. Dice la palabra de Dios: ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso pude sostenerme en pie. Estos cánticos del siervo doliente van a hacer referencia de manera más precisa a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que también a los profetas. A los profetas les tocó vivir también en su propia carne los padecimientos a causa de ser enviados de Dios, de hablar en nombre de Dios. Es decir, que esto aplica tanto para los profetas como también para la persona de Jesucristo, que es el profeta del Padre, es el enviado por el Padre. Entonces es un anticipo, pero es también algo que ya se ha venido cumpliendo a partir de los siglos, precisamente con los profetas. En la segunda lectura del día de hoy va a decir el apóstol Santiago que nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. Porque ¿de qué sirve una fe sin obras? ¿De qué sirve decirle al Señor: yo creo en ti, yo confío en ti, incluso hacer mucha oración, si en la vida práctica, en la cotidianidad de la existencia, no se nos nota esa oración, no se nos nota esa fe? Entonces va a decir el apóstol Santiago, si no tiene obras, dice, si no tiene obras, tu fe entonces está muerta por dentro. Lo que le da vida a la fe son las obras. La fe es necesaria para la justificación. La fe es necesaria para agradar a Dios, como dice la carta a los Romanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es verdad, la fe es la virtud teologal primigenia, pero a partir de esta virtud se deben de desprender todas las demás virtudes. De lo contrario, no sería una fe auténtica. Puede ser una fe, pero una fe superficial, o puede ser una simple creencia, pero no la fe del Señor. La fe de Jesucristo, la fe que envía el Padre a nuestros corazones por la fuerza del Espíritu Santo, es una fe activa, es una fe que me lleva a orar de acuerdo a esa fe. Es decir, mis queridos hermanos, que lo que está diciendo el apóstol Santiago es que la fe por sí sola no sirve. Es necesario que esté acompañada siempre de las obras. Por eso va a decir: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré la fe.
Entonces es importante, es un binomio inseparable, fe y obras. Queridos hermanos, ni solo la fe ni solo las obras, sino que tiene que estar unida la fe a las obras. Es claro el mensaje del apóstol. Tendríamos que revisarnos cada uno de nosotros cómo está nuestra fe. ¿Será que nuestra fe sí está produciendo obras? Hay mucha gente que dice, yo sí creo, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen María, yo creo en los santos, pero no tiene obras. Esa fe está muerta. Es una fe que está ahí, pero está muerta. Lo que le da vida a la fe son las obras. En el Evangelio del día de hoy, Jesús está caminando con los discípulos. Se dirige de una aldea a otra y por el camino, cuando va con sus discípulos, pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús lanza esa pregunta y le respondieron lo siguiente: unos, Juan el Bautista, otros, Elías y otros, uno de los profetas. La gente consideraba a Jesús como uno de los profetas. Algunos decían es que Juan Bautista ha resucitado. Otros es que es Elías que ha resucitado. Lo consideraban un profeta. Queridos hermanos, si hoy se lanzara esta pregunta al mundo contemporáneo, las respuestas que le tendríamos que dar a Jesús son diversas y algunas muy escandalosas. Si le preguntamos a la nueva era quién es Jesús, dirán que es un ser lleno de luz, pero no creen que sea el Hijo de Dios. Si le preguntamos a algunas personas de otras sectas religiosas, dirán que es un gran profeta, acreditado por Dios, con grandes milagros, pero no creen que es el Hijo de Dios. Si le preguntamos quizás a los brujos, a los chamanes, ¿quién es Jesús? Hasta nos podrán hablar bonito de Jesús, pero no creen en Jesús, sino que creen en el poder de las tinieblas. Hay personas que se dejan confundir, llegan a un consultorio de estos supersticiosos, de lectura de cartas, de adivinación, y dicen, no, padre, pero es que desde que yo llegué, desde la puerta, desde la entrada, tenían el cuadro del corazón de Jesús, tenían los ángeles, los arcángeles. Queridos hermanos, no nos dejemos confundir. Estas personas usan lo sagrado para embolatar, enredar a la gente, confundir a las personas. Pero nunca esto viene de Dios. Debemos buscar a Dios en el templo. Si le preguntamos al Código de Da Vinci quién es Jesús, nos va a decir una cantidad de barbaridades, hasta el punto de afirmar que Jesús tenía relaciones con María Magdalena. Si le preguntamos a los creadores modernos de ciertos contenidos, incluso en Europa se han hecho algunas, digámoslo así, como obras de arte, entre comillas, donde muestran a Jesús como un homosexual. Es decir, hay tantas visiones en el mundo acerca de Jesús. Pero según el Evangelio, esto no es lo que le importa a Jesús. ¿Qué dice la gente que soy yo? Es la primera pregunta, pero esa no le tiene gran importancia. Y por eso dice Jesús, después de que ellos le han contestado todo este tipo de cosas, Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Vosotros, es decir, usted que es mi discípulo, yo que soy su sacerdote, cada uno de nosotros, ¿qué le vamos a responder a Jesús? Si Él hoy te pregunta claramente, cara a cara, ¿quién soy yo para ti? ¿Tú qué le vas a responder? ¿Yo qué le voy a responder? ¿Quién es Jesús para mí? Tómate hoy tu tiempo y piensa, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? Puede ser una simple idea. Hemos recibido una doctrina y fácilmente podemos definir quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Redentor, el Hijo de María, hizo milagros, prodigios. Podemos tener la fe del credo y podemos creer en cada parte del credo cuando lo profesamos en la Eucaristía Dominical. Lo podemos creer parte por parte, los 12 artículos del credo. Pero vas a ver, mi querido hermano, que aún creyendo en eso, puede ser que Jesús todavía no esté en tu corazón. Que sea una fe racional, mas no una fe del corazón. Por eso va a decir el apóstol,
Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Hay que confesar a Jesús con la boca, es decir, con la razón, pero debe estar también en el corazón. Si Jesús no está en el corazón, si Jesús no es para mí una persona real con la cual yo me pueda comunicar, con la cual yo le tenga confianza, puede ser que para mí sea Jesús un simple personaje de la historia. Hay una gran diferencia entre una relación con un personaje y una relación con una persona. Si a mí me preguntan quién es Messi, pues yo puedo decir es un jugador argentino con grandes títulos, es uno de los mejores 10 que ha habido en toda la historia del fútbol, pero él es un personaje para mí, yo ni siquiera lo conozco, lo he visto por televisión, yo podría decir tiene tantos años como los expertos, ha estado en tantos clubes, ha ganado tantas copas, es un personaje. Una cosa muy distinta es, por ejemplo, preguntarle a la esposa de este jugador, de Lionel Messi, ¿quién es Messi para ti? Y esa persona va a hablar de Messi en un sentido relacional, estrecho, y lo va a poder definir, pero ya no desde lo que otros han dicho, sino desde lo que la persona ha vivido. A veces Jesús para nosotros puede ser un personaje, pero no una persona. Un personaje, conocemos todo de él, pero nunca tenemos una relación personal de ir a saludar a esa persona, de establecer un diálogo con esa persona, de reírme con esa persona, de llorar con esa persona. Para eso es necesaria una relación personal. Con Jesús, lastimosamente, hay muchos cristianos que tienen una relación de personaje. Creemos en Él, sabemos que existe, pero no hemos tenido un encuentro personal cara a cara con Él. No es para nosotros alguien tan cercano que yo lo pueda amar, con el cual me pueda sentar a dialogar, el cual me pueda escuchar. No, lastimosamente, pero hacia allá debe tender nuestra experiencia de comunión con Jesús. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios que tomando Pedro la voz dijo, tú eres el Mesías. Él le conminó en ese momento, no se lo digas a nadie. Y Jesús empieza a hablar de cómo va a ser su futuro. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los poderosos, va a tener que padecer, va a morir, a los 3 días va a resucitar. Y entonces Pedro se queda mirándolo y se lo lleva aparte y empieza a increparlo. No, Señor, pero ¿cómo va a ser eso posible? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí, porque tú hablas como los hombres, no como Dios. Primero había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y luego estaba haciendo una piedra de tropiezo en el camino de Jesús. Debemos tener cuidado, mis queridos hermanos, porque nos puede pasar lo mismo que a Simón Pedro. En un momento estar diciendo de todo corazón, Jesús, yo te amo, y al siguiente dándole la espalda. Qué importante es estar con Jesús todos los días. Como dice Jesús en el Evangelio, si uno quiere ser discípulo mío, tome su cruz y sígame. Es la gran invitación del Señor. Para conocer a Jesús hay que caminar con Él. Para amar a Jesús hay que tomar la cruz de cada día. Para poder conocer, amar y servir al Señor hay que caminar detrás de Él con la cruz que Él nos permite a cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor en este día esa gracia, que Él haga una obra en cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día en el amor de Dios.